Buenas tardes, yo soy José Esteban Duarte Lizardi del grupo 406 y ahora tengo de invitado al doctor Héctor Francisco Duarte Tagles, mi papá, y le voy a hacer la entrevista de la tarea de la entrevista a un profesional. Entonces, empezando con la entrevista, ¿cuál es su nombre? Héctor Francisco Duarte Tagles. ¿En dónde trabaja? Actualmente soy profesor investigador del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. ¿Cuál es su puesto? Profesor investigador de tiempo completo. Las actividades que realiza en su puesto, ¿cuáles son? Docencia, es decir, dar clases, investigación, extensión y en ocasiones hago tutorías. ¿Qué carrera estudió? Yo soy ingeniero en ecología de licenciatura. ¿Por qué eligió esa carrera? Esa carrera, bueno, hay una versión larga y una versión corta. Hay muchas motivaciones de tipo personal, no solamente de carácter laboral o profesional, sino que en ese entonces la carrera de ecología era la única que se ofrecía en el noroeste del país. Existía biología, no en la universidad, no en Sonora, pero sí había especialidades en ecología en diferentes lugares del país, pero como tal era innovadora. Yo lo estudié en una universidad que ya cambió de nombre, pero en esa ocasión, en ese entonces se llamaba Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, CESUES, una institución creada por el gobernador Samuel Ocaña García, y se distinguía, entre otras cosas, una de las razones por las que se creó esa universidad era porque en ese entonces, bueno, irónicamente, ¿no?, la Universidad de Sonora se la pasaba en huelga, ahorita está en huelga, ¿no?, pero antes era realmente más el tiempo que estaba en huelga que lo que ofrecía clases, ¿no? Tuvo problemas muy serios de violencia y muchas cosas que la afectaban. Entonces surge esta otra universidad con estas características, pues siendo más chica, aunque era más chica, sí tenía el apoyo del gobierno. Esa universidad pertenece al gobierno del estado. Entonces, eso pues, en cuanto a la institución, y en cuanto a la carrera, pues se me hizo una carrera muy completa, holística, es decir, a mí me gustaban todo el área de ciencias, y entonces cubría el área de ciencias naturales, el área de biología, química, física. Era una ingeniería, entonces llevaban matemáticas y había aspectos tanto biológicos, fauna, vegetación, como físicos, suelo, física del ambiente, geografía, sistemas de información geográfica y también contaminación, que era un área que a mí me interesaba mucho, lo que era la ecotoxicología. Ok, ya nos respondió las dos preguntas siguientes, que eran ¿por qué eligió esa carrera y a qué universidad asistió? Y bueno, una tercera, que es ¿por qué razón asistió a esa universidad en particular? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿su familia tuvo influencia en la elección de su universidad? No, para nada, al contrario, tus abuelos no querían que estudiara esa carrera, no sabían de lo que se trataba. Bueno, para ser honestos, ni yo tenía muy claro, pero las expectativas eran muy grandes. Apenas empezaba a hablar de lo que era ecología y medio ambiente. Yo entré en el 1990, antes de la primera cumbre de Río de Janeiro, que fue en 1992. Pero desde 1987 ya se utilizaba el término desarrollo sostenible, entonces empezaban a vislumbrarse la importancia del cuidado del ambiente. Ok, ¿en cuánto tiempo cursó esta carrera? 4 años y medio, 9 semestres. 9 semestres. ¿Empezó alguna otra carrera que no terminó? Y si sí, ¿cuál y por qué cambió? No, es la única carrera que estudié. Lo que sí es que tenía yo desde la prepa, estudié la preparatoria técnica, entonces también tengo los créditos de laboratorista clínico,
y el CESUES en ese entonces tenía el sistema modular y a partir del quinto semestre era posible obtener un título de técnico superior universitario en ecología. Ok, ok. ¿Cuáles fueron las principales materias que tuvo durante la carrera? ¿Cuáles fueron las que más y las que menos le gustaron? Híjole, yo creo que pues me gustaron, puedo decir que todas tenían sus grandes aportaciones. La maestra que nos daba matemáticas pues eran grupos pequeños y ella tenía la posibilidad de interactuar y conocer a todos de manera personal. Eso ayudaba mucho. Siempre me gustaron las materias de química. Llevé una de las que más me gustó, aunque lo ejercí poco, fue topografía, que es para hacer mediciones de terrenos, tanto horizontales en dos planos como en altimetría, poca altimetría, es decir, elevaciones. Pero el maestro fue muy buen maestro. Llevé otras materias que se me hicieron muy interesantes, por ejemplo, lo que fue diseño de experimentos, todo lo que ya iba enfocado a hacer investigación, esas se me hicieron muy interesantes. Ok, gracias. Y el área de contaminación, o sea, cuando llevé tratamiento de agua, llevé problemas de contaminación del aire, el uso de equipos para hacer análisis, equipo especializado, eso también se me hizo muy interesante. Ok. ¿Se podría considerar un trabajo relacionado a la carrera? ¿Se puede conseguir un trabajo relacionado a la carrera antes de recibirse? Sí, sí se puede. Ahorita los consejos que se dan es básicamente que más que comprometerse con un trabajo formal, es si hay la posibilidad de estar asistiendo a alguien como prácticas profesionales, son muy buenas. De hecho, este concepto pues lo tienen las universidades aquí en México y es algo muy provechoso porque tiene la posibilidad de uno desde antes de salir a enfrentarse de manera individual, ya solito, a los retos profesionales, pues ahí va uno aprendiendo de otra persona que lleva la delantera y pues le puede aprender la forma de trabajar, cómo se plantean los diferentes proyectos, cómo se desarrollan, con quién se tienen que dirigir, hasta cómo se cobra, ¿no? Que es algo muy importante que muchas veces no te lo enseñan en la escuela. Ok. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar trabajo después de terminar la carrera? Yo prácticamente, en mi experiencia, no batallé nada porque cuando yo salí yo empecé a hacer luego el trámite para hacer mi primera maestría. Pero en el Inter me contactaron unas consultoras, las primeras consultoras ambientales aquí en Sonora, y yo les ayudé a hacer evaluaciones de impacto ambiental. Yo hubiera sido uno de los primeros. De hecho, tuve la posibilidad de corregirles trabajos a los primeros consultores ambientales que eran más empíricos, es decir, ellos no tenían estudios formales en medio ambiente. A mí me tocó, digamos, más o menos marcar pauta ahí en eso, aunque yo después ya no me dedicara a eso. Y después me fui a hacer la maestría y cuando regreso, pues también tuve la fortuna de que a mí me buscaron para poder ocupar un puesto en el gobierno municipal porque no tenían personal. Entonces querían a una persona que supiera de cuestiones ambientales y fue como fui primer subdirector de ecología en el municipio de Hermosillo. Ok. ¿Cómo se complementan los estudios una vez terminada la carrera? ¿Qué tipos de cursos o posgrados se pueden hacer? ¿Y cuál era su especialidad en la universidad? Bueno,
El consejo que yo siempre doy, y a ustedes también ya se los dije alguna ocasión, pero pues ya se los recordaré cuando estén más cerquita. Ahorita, a diferencia de lo que pasaba más antes, en la época de tus abuelos, donde estudiar una carrera era suficiente para pues encontrar un buen trabajo y desarrollarse. Ahorita es tanto la cantidad de conocimientos que quedarse con los conocimientos que te enseñan en la universidad en una carrera son insuficientes, cualquiera que sea. Entonces yo siempre los invito, los motivo a que se sigan preparando, no nomás que se queden con lo que les enseñan en la carrera. Eso puede ser muchas posibilidades, es decir, no estoy hablando de que lleguen a tener el doctorado como en mi caso. El doctorado yo nomás lo justifico si se van a dedicar a la investigación, es necesario además, pero si no, con que estudiaran una maestría, ya sea en ciencias o incluso profesionalizante, pero que los mantenga actualizados en el conocimiento, que les enseñe nuevas cosas, eso es importante, ¿no? Incluso certificados, especialidades, diplomados, que en el caso de la especialidad que puede llegar a ser 2 años o a veces hasta 1 año, un diplomado que son 120 horas, eso también en temas muy específicos que el trabajo les requiere, también tómenlo, ¿no? Si se van a dedicar a eso, ¿no? Un diplomado, por ejemplo, no sé, los que estudien economía o contabilidad y quieran especializarse en impuestos, pues eso podría ser un diplomado, no necesita ser una maestría, o puede ser una maestría en cuestiones económicas o una maestría en ciencias, en medio ambiente, y para los que no están familiarizados con ello, pues se justifica y siempre es importante estarse actualizando. Ok, ¿cree que tomó la decisión adecuada? Sí. Si no hace explicaciones. ¿Qué aspectos de su educación lo han preparado para este puesto? El hacer las cosas con entusiasmo y saber encontrarle el sentido a lo que hace uno. Porque esto, ligado un poquito a la pregunta anterior, hay que entender, y yo lo entendí afortunadamente desde hace mucho, desde que estaba estudiando, que las carreras tampoco, como antes se hacía, cada carrera tenía un cierto estereotipo. Tú estudiabas para médico y tenías que irte a tu consultorio y trabajar en el hospital. Yo actualmente, justamente parte de mi trabajo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora es sacar a los médicos de los hospitales. Es decir, yo les digo, ¿cómo esperas que tu paciente se alivie cuando vive en un lugar donde no tienen drenaje? Y entonces tú les das medicamento para que acabe su problema de parasitismo intestinal, traen diarrea, pero si nunca tienen la posibilidad de vivir en condiciones higiénicas, no tienen drenaje para deshacerse pues de aguas residuales, todas las excretas, y no se lavan las manos en su casa porque no tienen agua potable, pues el paciente a la semana te va a regresar y a lo mejor hasta peor. Entonces es importante la visión del entorno, y eso pues hace que los médicos también tengan posibilidades de estudiar y desempeñarse en otros cargos, no nomás en puro consultorio, es decir, no nomás lo clínico, sino también salud pública, es algo muy importante. Pero salud pública no es nomás labor del médico, el ingeniero agrónomo que proporciona los alimentos, en qué condiciones los proporciona, el biólogo que está estudiando insectos, por ejemplo, qué tipo de insectos pueden llegar a ser vectores de unas enfermedades, la trabajadora social, que es bien importante, que no nomás está para dar números en la fila de quién le toca el turno para ir a ver al médico, sino estudiar las condiciones socioeconómicas de los pacientes. Entonces todo eso hace que entienda uno que no existen trabajos exclusivos de ciertas personas. Habrá algo muy específico que la profesión te la da,
como en el caso de la cirugía, por ejemplo, un cirujano lo va a hacer, pero, pero todo lo que conlleva a poder desarrollar una cirugía con éxito no es exclusivamente del cirujano. Si el ingeniero biomédico no revisó bien los equipos con los que el cirujano hace la cirugía y verifica que los pacientes estén bien en condiciones, pues ese paciente no va a poder rendir bien, ¿no? Y no va a tener buen pronóstico. Ok. ¿Qué capacitación especializada ha recibido que lo habilite para este cargo? Si abandonó los estudios, ¿por qué no continuó con su educación formal? Bueno, en mi caso, pues yo como ingeniero en ecología, inmediatamente te decía, me fui a estudiar la ingeniería, la maestría en ciencias en ingeniería ambiental. Me fui a Monterrey, al TEC de Monterrey, al campus Monterrey. Entonces ya estando ahí ya me di cuenta al terminar que no era la ingeniería ambiental per se lo que más me gustaba, sino que dentro de las materias que yo llevé una que se llamaba impacto y riesgo ambiental, y ahí vi que más que impacto, el análisis de riesgo era lo que me interesaba, porque ya implicaba la salud humana, el efecto en la salud. Después trabajé un tiempo en el Ayuntamiento de Hermosillo y me fui a hacer otra maestría a Canadá en salud ambiental y ocupacional. Entonces, higiene y salud ocupacional, básicamente así se llamaba el programa. Entonces ahí ya fue cuando entré al área de salud, los efectos de los contaminantes del ambiente laboral, en este caso, cómo afectan a la salud. Y ya cuando regresé, bueno, nos fuimos a vivir un tiempo a California y ahí estuve capacitándome en epidemiología y finalmente eso me llevó a estudiar el doctorado en salud pública con área de acentuación en epidemiología, y eso fue lo que en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, y eso fue lo que me llevó ahora a la Escuela de Medicina. Ok. ¿Cómo financió sus estudios? Con becas, básicamente. La licenciatura pues no tenía costo, tenía un costo muy bajo, y con las calificaciones pues tuve derecho a beca, pero pues el costo era muy bajo. Y en la maestría, las maestrías, la de Monterrey y la de Montreal, fueron con beca de CONACYT, y el doctorado fue con beca PROMED en ese tiempo. Ok. ¿Asiste actualmente o planea hacerlo a algún curso de capacitación o especialización? Sí, actualmente yo me sigo capacitando y capacito, voy a estar dando un diplomado al personal de la Secretaría de Salud el próximo mes, pero también más o menos en esas fechas inicio yo una capacitación justamente del área virtual del TEC de Monterrey. Ok. ¿El promedio de sus notas refleja su habilidad para desempeñarse en el puesto? En mi caso yo creo que sí, pero obviamente esto puede resultar engañoso. Pues tuve buenas calificaciones, eso no significa que no haya batallado con algunas, pero normalmente se espera pues que las calificaciones sí reflejen la capacidad de uno, pero pues solamente uno sabe lo que necesita y dependiendo del trabajo que desempeña. Entonces sí es importante las calificaciones, más que para el desempeño, es para que te abran puertas. O sea, si traes buenas calificaciones, yo fue como pude obtener las becas. O sea, si no hubiera obtenido las becas para las maestrías, yo no las podría haber cursado porque son muy caras, ¿no? Tanto la de Monterrey como la de Montreal en Canadá me hubieran salido demasiado caras. Entonces, gracias a mis calificaciones pude obtener esas becas. Ya lo que obtuve ahí, pues muchas veces no necesariamente refleja lo que uno sabe. Puedo saber mucho de uno y la materia no lo refleja, o puedo haber sacado 10 y el maestro era más barco y en realidad poco aprendí. Ok. Por favor, mencione 3 puntos que haya aprendido en la universidad que puedan utilizarse en este puesto.
compromiso, eso sería uno, porque recuerdo que incluso en la universidad una vez un maestro de fisicoquímica se enfermó y yo fui el que tomé el curso en mis manos y les ofrecí a mis compañeros las primeras unidades del curso de fisicoquímica. Yo me preparé y yo mismo lo di. Lo otro sería responsabilidad, o sea, te asignan en la universidad ya no es importante lograr objetivos porque muchas cosas pueden depender de ti sin que te anden correteando, sin que te anden amenazando ahí de que te van a bajar calificación, porque uno lo entiende. Y lo otro fue lo que aprendí, trabajar en equipo. Eso es muy importante, saber trabajar en equipo, porque ya después en la realidad los mejores logros y las mejores soluciones se dan en equipo. Okay. ¿Cuál era su materia preferida en la universidad? Las relacionadas con química, incluidas las aplicadas, ¿no? Como contaminación. ¿Desarrolla o desarrolló algún tipo de actividad extracurricular en la universidad? Y si sí, ¿de qué tipo? Deportivas, básicamente. Siempre me gustó hacer deportes. Ahorita ya no lo practico por problemas de salud, pero sí, siempre practiqué deporte. Y la última pregunta, ¿en qué forma lo prepararon sus estudios para el mundo real? Como te decía, básicamente todo ese tiempo, los 4 años y más los años en los posgrados, es ayudar a tener una perspectiva más realista del mundo laboral. Es lo que se conoce como madurez. No es para quedar bien con el maestro, ni siquiera con tus papás. Es para saber que lo que tú estás aprendiendo es para mejorar la sociedad en la que tú te desenvuelves. Está esperando esa sociedad que ayudes a aquel que nunca le han ayudado, ya sea la persona, ya sea el ambiente, ya sea el sistema en el cual tú te desempeñes. Siempre hay que entender que lo que tú haces, bien o mal, lo va a recibir esa sociedad. Entonces, todos los recursos que fueron que te permitieron estudiar, llámese escuela, llámese transporte, llámese maestros, libros, todo eso abonó o le está apostando para que tú realmente transformes esta sociedad en algo mejor. Ok, pues eso sería todo con la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ya sería todo. Muy bien.